Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Evangelio de la misa de hoy dice así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: No penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espada. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. Esto lo dice el Señor no porque Él quiera meter división en las familias, ni mucho menos, sino porque realmente una vez que Dios se ha hecho hombre y ha pisado esta tierra nuestra, todo ha cambiado. No podemos permanecer indiferentes ante esto. Realmente compromete nuestra vida, nos exige un cambio tantas veces. Y eso a veces lleva pues a dividir en este sentido las familias. Pues hay uno que cree y otro que no cree. Y a veces el que no cree no entiende muy bien lo que hace el que cree. Normalmente el que cree entiende mejor al que no cree, pero también puede ocurrir que no lo entienda. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, sigue diciendo Jesús, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. A finales de junio, en una meditación que titulamos Vértigo, hablamos precisamente y comentamos estas palabras. No lo hacemos ya ahora. Pero Jesús sigue diciendo: El que os recibe a vosotros, y en esto me quiero fijar, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. O sea, muchas veces aparece, Señor, esta identificación entre ti, entre tú y tus discípulos. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí, nos dices. Quizás queda aún más claro esta identificación entre tú y los discípulos cuando derribas a Saulo camino de Damasco, lo tiras del caballo, lo dejas ciego y le dices, y le gritas, no, Saulo, escucha estas palabras, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, el futuro San Pablo, Saulo, dice, Señor, ¿quién eres? Y tú respondes, yo soy Jesús a quien tú persigues. Es algo misterioso, pero hay una identificación total entre un cristiano y Jesucristo. Y podemos preguntarnos, Señor, ¿cómo puedes estar en cada cristiano? Pues, en primer lugar, es en cada cristiano y también en cada hombre, aunque de un modo más imperfecto, pero de un modo total en cada cristiano. Pues decía que en primer lugar es consecuencia de la encarnación. Tú, Señor, has abrazado la humanidad entera, a cada hombre. Nos has tomado a cada uno de nosotros, seamos cristianos o no, esto es común a todos, nos has tomado sobre tus hombros, como el pastor a la oveja. Esa representación de los primeros cristianos tan frecuente, ¿verdad? Ese motivo tan frecuente en las catacumbas, por ejemplo, donde se ve al buen pastor con la oveja a hombros que representa a Jesucristo, porque coge a cada uno de nosotros sobre sus hombros, pero de una manera más plena coge a la humanidad entera y la lleva sobre sus hombros al cielo. Por eso nosotros, como una consecuencia de la encarnación, estamos identificados con Jesucristo. Y las personas que nos rodean, pues son otros Cristos. Cristo está en ellos. Son esplendores eternos, son imagen de Dios, hijos de Dios. O sea, son Cristo, realmente. Pero luego, en el cristiano se da como un paso más. Cirilo de Alejandría explica, por ejemplo, la presencia del Espíritu Santo en el alma de los cristianos de la siguiente forma.
al recibir la impronta del Espíritu Santo, somos reformados a imagen de Dios. No es a la manera de un pintor como el Espíritu Santo pinta en nosotros la divina esencia, como si fuera diferente a ella. No somos imagen de Dios así. No. Sino, sigo leyendo a San Cirilo. No es así como nos hace semejantes a Dios. Es Él mismo quien, al ser Dios y proceder de Dios, se está refiriendo al Espíritu Santo, se estampa, como lo haría un sello en la cera, en el corazón de quienes lo reciben. En mi corazón. Cuando el Espíritu Santo vino a mí en el bautismo y me selló, y vino a mí en la confirmación, y viene en cada sacramento, en cada confesión, en cada comunión, junto con Cristo. Por la unión con Él y por la semejanza así producida, continúa San Cirilo, hace revivir los rasgos de la imagen de Dios. Nos hace hijos de Dios, nos hace hijos de Dios en Cristo, otros Cristos. Y luego, Señor, un tercer punto de esta identificación contigo es que los cristianos somos transformados por tu cuerpo y tu sangre en la comunión tantas veces y hechos semejantes así. Porque no somos nosotros los que te asimilamos a ti y a nosotros, sino que eres tú el que nos asimilas a ti. Cuando comulgamos, no transformamos el cuerpo de Cristo en nuestra carne, sino que nosotros somos transformados en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es como el vino, y lo que nosotros somos es como esas gotitas de agua que se mezclan en el ofertorio. El vino no se convierte en agua, sino que el vino absorbe esas gotas de agua y las incorpora en su ser de vino. Pues algo así ocurre con el vino es Cristo. Y Cristo, a esas gotitas de agua que somos tú y yo, nos asimila, nos asemeja a Él, nos hace cuerpo suyo. Todos los cristianos somos cuerpos de Cristo. Podemos decir que nuestras sangres se han mezclado con la tuya, Señor. Hay una anécdota muy bonita, porque los santos han percibido esto con tanta fuerza. Me acuerdo ahora que Santa Teresa de Calcuta escribía una ocasión en que fueron a buscar, descubrieron a un hombre tirado en medio de la basura. Bueno, no, era una mujer. Y entonces estaba su cuerpo muy anciana y su cuerpo estaba lleno de gusanos. Y cuando la llevaron a su casa y empezaron a limpiarle las heridas, la mujer no paraba de decir: fue mi hijo quien lo hizo, quien le había tirado allí. El caso es que estaba la Madre Teresa de Calcuta con otra hermana, una misionera de la caridad, y estaban limpiando esas heridas, y en un momento dado, aquella mujer, mirando a las dos y el cariño con que le cuidaban, les dijo: pues, bueno, he vivido más o menos como muy mal en esta vida, pero voy a morir rodeada de ángeles. Y expiró, murió. Y entonces la Madre Teresa de Calcuta comentaba: no sé si la otra hermana que estaba conmigo se dio cuenta de que estábamos tocando el cuerpo de Cristo, el mismo cuerpo de Cristo. Los santos han visto esta identificación entre ti, Señor, o entre tú, Señor, estoy un poco torpe hoy, y cada uno de los cristianos. San José María, por ejemplo, una tarde de 1954, estaba hablando con un grupo de chicos y de repente interrumpe el hilo de lo que iba diciendo y empieza a mirarles fijamente, uno a uno, con una mirada cálida de quien quiere ser caricia para esas personas, y les pregunta a sopetón, a quemarropa: ¿sabéis, hijos míos, por qué os quiero tanto? Se hace un silencio expectante, cargado de interés. Durante esos segundos de silencio, cada uno se pregunta: ¿por qué a mí me querrá tanto el Padre, no? Y entonces ya responde: os quiero tanto porque veo bullir en cada uno de vosotros la sangre de Cristo. Señor, qué imagen tan maravillosa, ¿no? Yo, en las personas que trato,
en las personas con las que convivo, a pesar de sus defectos, a pesar de tener llagas que me den asco, incluso si fuera el caso, veo bullir en ellos la sangre, tu sangre, Señor, la sangre de aquel a quien más amo. Porque la fraternidad es una cosa que se vive de una manera mística. Cuando yo amo a Jesucristo por encima de todas las cosas y me di cuenta de que Jesucristo late en cada ser humano, me pondré a las rodillas, de rodillas delante de cada ser humano. Y la consecuencia pues es clara, y el Evangelio de hoy lo siguió diciendo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Cualquier cosa que hacemos por los demás es tan bonito, tan esperanzador esto. Cualquier gesto de amor, cualquier gesto de ternura, cualquier pequeño servicio, cualquier limosna, cualquier cosa que quizás nadie ha visto, pero que Dios ve, nos será recompensado abundantemente, porque lo hacemos por el mismo Cristo. ¿Cuántas veces Santa Teresa de Calcuta comentaba aquella parábola del juicio final en el que el Señor pone a la derecha y a la izquierda los salvados y los condenados y les dice a los de la derecha: venid conmigo, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis. Y aquellos hombres, benditos de Dios, dicen: pero Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento o desnudo? Y entonces les contesta: cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos, a mí me lo hicisteis. Y Santa Teresa de Calcuta comentaba: este es el Evangelio en 5 dedos. A mí me lo hicisteis. 5 palabras que resumen perfectamente el Evangelio. Señor, que yo me dé cuenta. Me viene muy bien pensarlo a menudo, cuando me enfado con una persona y tramo represalias. ¿Te das cuenta de que estás tramando una represalia contra Cristo? Cuando soy tentado para aprovecharme o para engañar a alguien, ¿te das cuenta de que te vas a aprovechar de Jesús o engañar a Jesús? Pero también positivamente, cuando siento una llamada a servir y ayudar a una persona quizás desconocida, ¿cómo no lo voy a hacer? ¿Cómo no me voy a dejar llevar por ese deseo no sé, de ayudar en lo que pueda, de querer a esa persona? O cuando me dejo llevar por alguien necesitado de mi limosna, de mi ayuda, que me pide algo. Recuerdo, hace ya años, estábamos un sacerdote de mi colegio y yo, y habíamos ido a comer, y entonces entramos en un bar y contemplamos allí en la barra del bar una escena en la que había un hombre con el rostro muy ajado, agotado, se veía claramente que era árabe y tendría pues unos 30, 40 años, y entonces estaba bastante cubierto de polvo y estaba hablando con algunos de los camareros, y contemplamos cómo los camareros le decían algo, le pasaban por encima de la barra una bolsa de plástico donde había unos bocadillos y un plátano y una fruta y un poco de agua, y luego contemplamos cómo una señora que estaba allí tomándose pues algo en la barra se abrió la cartera, le dio una cantidad de dinero. Luego vimos cómo llamaban por teléfono y le informaron del autobús que salía para Almería, donde él quería ir a trabajar. Bueno, el caso es que nosotros entramos, contemplamos un poco esto, nos fuimos fuera a la terraza y en ese momento salió y entonces se dirigió a nosotros, al vernos así vestidos, muy respetuosamente, nos sonrió, le preguntamos: hombre, ¿quién eres? Tal. Pues mire, yo soy de Marruecos, creo que dijo, y he venido andando esta noche desde Segovia. El pobre había venido de Segovia a Madrid andando, y nos contó que se dirigía a Almería, donde quería trabajar, pero que si nosotros teníamos algún trabajo para él, que él estaría encantado de hacerlo por cualquier dinero. Y nos empezó a decir con unos ojos de desvalimiento, unos ojos negros profundos, que le habían ayudado mucho en ese bar, porque le habían dado un poco de comida, le habían pagado el autobús, una señora que había allí, habían llamado y que ahora iba para allá para coger el autobús a tal, ¿no? Bueno, entonces tenía una mirada
como de persona desamparada, esos ojos negros profundos, a la vez llenos de bondad, que yo cuando le miré pensé, ¿realmente? ¿Qué he hecho yo para tener tanto y esta persona para tener tan poco? Si es igual de hija de Dios que yo. Y entonces abrí la cartera y tenía 2 billetes, me acuerdo, uno de 20 y uno de 50. Este señor nos había dicho que se llamaba Memelique. Y yo le dije, Memelique, toma. Y le di, me acuerdo que pensé, tengo que echar gasolina, voy a guardar el de 50. Y le di el billete de 20 euros. Y se fue bastante contento y muy agradecido. No era una persona interesada ni pedigüeña, era una persona con una enorme dignidad. Y cuando se fue, me arrepentí enormemente de no haberle dado el billete de 50, porque creo que pocas veces en mi vida he visto tan cerca a Dios como en esa persona. No quiero hacer teatro, en la presencia de Dios. Estoy sentado ahora en Galicia, frente al mar, no estoy en un oratorio, pero siento muy cerca al Señor. No sé si en alguna otra ocasión he visto tan cerca, tan claramente, en unos ojos, a mi Padre Dios como en los ojos de Memelique. Y me hubiera gustado hacer más por Él. Pues Señor, cuando alguien necesita de mí, esas personas son tú, son Jesús. Es el Señor el que nos sale al encuentro. Y si esto lo tenemos claro, pues ahora podremos entender mucho mejor la primera lectura y el salmo de la misa de hoy. La primera lectura es un reproche que hace el profeta Isaías a los príncipes de Sodoma. Les dice Yahvé, ¿qué me importa la abundancia de vuestros sacrificios? Estoy harto de holocaustos de carneros, de grasa de cebones. La sangre de toros, de corderos y chivos no me agrada. Son sacrificios vacíos. ¿Por qué? Nos lo va a decir un poco más adelante. No me traigáis más inútiles ofrendas. Son para mí como incienso execrable, o sea, desagradable. Cuando extendéis las manos, me cubro los ojos. Extienden las manos en señal de súplica, rezando. Pues dice el Señor que no les hace caso. Me cubro los ojos para no veros. Aunque multipliquéis las plegarias, no os escucharé. Y ahora viene el motivo, ¿no? De por qué esta actitud tan dura, Señor, que no queremos para ninguno de nosotros. Vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones. Dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien. Buscad la justicia, socorred al oprimido, proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda. Aquellos príncipes eran rechazados, sus sacrificios, sus oraciones, sus plegarias, porque sus manos estaban manchadas de sangre, porque no hacían justicia, porque no socorrían al oprimido, protegían al huérfano, defendían a la viuda. La justicia es irrenunciable para agradar a Dios. Hemos de ser muy coherentes. Flaco servicio haríamos además al cristianismo si no lo fuéramos. Como esas personas que son una caricatura de un cristiano, ¿no? Que rezan aparentemente mucho, pero probablemente no sea así. Hacen obras buenas, pero luego son indiferentes a la gente necesitada en su propia casa, entre sus amigos o con los pobres. Eso no es cristiano. Porque, como dice Santiago, muéstrame tu fe sin obras, y yo por mis obras te mostraré la fe. Y concreta aún más, si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento cotidiano, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no va acompañada de obras, está realmente muerta. Señor, no dejes que mi fe muera. Señor, no permitas que yo me convierta en un hipócrita. Hazme amar de verdad y con obras a los que me rodean.
hazme ser misericordioso. Porque, como explicaba San Juan, si alguno posee bienes de este mundo y viendo que su hermano padece necesidad le cierra el corazón, ¿cómo puede permanecer en él el amor a Dios? Si ese hermano es el mismo Dios, es el mismo Cristo. Hijos, concluye San Juan, no amemos de palabra ni con obras. Perdón, no amemos de palabra ni con la boca, sino con obras y de verdad. Así queremos amar nosotros, Señor. Arranca nuestros corazones de piedra si fuera necesario y danos unos corazones de carne, unas entrañas de misericordia que realmente se compadezcan con las necesidades de los demás. De una persona que sufre, de los ancianos, que a veces están desvalidos y solos, de los niños, que muchas veces sufren tanto porque no tienen un entorno de amor a su alrededor. Y también el Salmo de hoy tiene esta misma temática, el Salmo de la Misa. Es el Salmo 49 o 50, es un salmo penitencial, pero dice: no te reprocho, es Yahvé el que habla, no te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí, pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza, tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos? ¿Esto haces si me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Aquí, en este salmo, Yahvé reprocha el que tengamos en nuestra boca su alabanza, pero que nos echemos a la espalda sus mandatos. Y los mandatos del Yahvé son, lo sabemos bien claro, ama al prójimo como a ti mismo. Ni más ni menos. Por eso, Señor, no caigamos en la indiferencia que humilla. Y son palabras ahora del Papa Francisco. En la habitualidad que anestesia el ánimo e impide descubrir la novedad, en el cinismo que destruye. Abramos nuestros ojos para mirar las miserias del mundo, las heridas de tantos hermanos y hermanas privados de la dignidad, y sintámonos provocados a escuchar su grito de auxilio. Nuestras manos estrechen sus manos y acerquémoslos a nosotros para que sientan el calor de nuestra presencia, de nuestra amistad y de la fraternidad. Los inmigrantes, ¿no? Por ejemplo. Memelique, ¿dónde estará? Te pido por él. Son Cristo para nosotros. Que su grito, sigue diciendo el Papa, se vuelva el nuestro y juntos podamos romper la barrera de la indiferencia que suele reinar campante para esconder la hipocresía y el egoísmo. Son palabras fuertes, pero que tienen gran verdad. Gran verdad, Señor. Ayúdanos. Vamos a acudir a nuestra Madre la Virgen. Vamos a pedirle a ella que nos ayude a ser personas que con esa mirada penetrante de unos ojos de fe sabemos descubrir en los demás a Cristo que pasa en medio de nosotros. Sin apariencia de gloria, pero realmente presente. Que tengamos como esos visores infrarrojos, ¿no? Que nos permiten percibir algo que con los ojos normales no vemos. Ver a Cristo pasando junto a nosotros en todos los que nos rodean. Entonces nos será muy fácil darnos a los demás, nos será muy fácil amarlos como, pues por encima de nosotros mismos, no solamente como a nosotros, sino por encima. Querría terminar con esta anécdota que cuenta la Madre Teresa de Calcuta. Es en el discurso ante la ONU el 26 de octubre de 1985. Allí decía la Madre Teresa: nunca se me olvida aquella pareja de jóvenes que hace algún tiempo vinieron a nuestra casa y me entregaron un montón de dinero. Les pregunté: ¿de dónde habéis sacado tanto dinero? Y me contestaron: nos hemos casado hace 2 días. Antes de casarnos decidimos que no íbamos a comprar trajes de boda, que no íbamos a tener celebración y que le íbamos a dar ese dinero. Y yo sé, dice la Madre Teresa, lo que en nuestro país, la India, en una familia hindú, significa eso.
no tener trajes de boda, no tener celebración. Así que les volví a preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué habéis hecho esto? Y me dijeron, nos amamos tanto que querríamos compartir la alegría del amor con la gente a la que usted sirve. Y entonces nos pregunta la Madre Teresa, ¿cómo experimentamos la alegría del amor? ¿Cómo experimentamos eso? Y nos responde ella misma, dando hasta que duela. Señor, se lo pedimos a nuestra Madre la Virgen, que yo sepa darme a los demás porque dándome a los demás me doy a ti.